¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? En el video de hoy vamos con la segunda parte de la entrevista con Matías Busto Milla. Espero que les guste, vamos con la intro y comenzamos con el video. Muy bien, nos vamos metiendo un poquito en tu etapa de televisión. ¿Cómo fue esa transición del diario a la tele? Bueno, fue primero sorpresiva, no me lo esperaba en ese momento. Yo había tenido la posibilidad de pertenecer a un programa que se estaba formando en otra señal, que era en ESPN, eh, que me habían convocado para un programa que estaba por empezar, que hasta el día de hoy sigue al aire, eh, y que particularmente iba a estar Hernán Castillo en ese mismo programa, que después Hernán terminó estando, y finalmente no sumaron la pata periodística de Boca, que era ESPN Fútbol Club, creo que Sí. todavía sigue con ese mismo nombre, con la conducción de Guillermo Poggi. Bueno, había tenido ese acercamiento, esa posibilidad, después al final no se terminó dando, y bueno, yo trabajaba además en un programa de radio, en Yogo Bonito, que también me ha abierto las puertas muy generosamente a otros contactos, y ahí hay alguien que yo considero un gran amigo de la profesión, de mi parte para con él, que es Víctor Tuchinaider, que bueno, hemos tenido muchas coberturas juntos y siempre hemos hablado un montón. Y bueno, iniciaba un programa nuevo, una reestructuración de la grilla en TIC, con dos programas que empezaban de cero, con gente toda de afuera de lo que tenía que ver con la señal. Y bueno, fue Víctor el que en su momento sugirió mi nombre como pata periodística de Boca. Y tuve una reunión con los productores, con Mariano López, eh, que la verdad que toda la gente de ahí de TIC tengo que estar agradecido porque también me han ayudado un montón y han colaborado con mi desarrollo. Y fue un cambio tremendo. Fue todo ese proceso, quizá paso a paso que uno va haciendo en el diario hasta llegar a una nota muy importante de etapa del diario, eso es todos los días. En la tele es todos los días una etapa del diario. Es todos los días un nivel de exposición de ese estilo. Y bueno, fue entender una nueva dinámica, entender un poco lo que pasaba o lo que necesita la televisión para formarse. Hasta ese entonces uno lo comprendía por ser periodista, pero no dejaba de ser espectador. Y cuando entras a ese mundo, entendés de la dinámica de trabajo. Aprendí muchísimo de cómo se trabaja en la televisión, de todo lo que hace falta, de toda la gente que hay detrás, de los productores, de cómo se piensan los programas, de los camarógrafos, de los maquilladores, de los vestuaristas, todo el armado que conlleva un programa de televisión, y que uno simplemente se pensaba que era, bueno, la información al aire y hablar, y nada que ver, hay mucho detrás. Entender que algo que no se puede mostrar, quizá en la tele es prescindible, porque la tele también es imagen, que la tele no es solo información, sino que tiene un componente de entretenimiento. En fin, fue una experiencia muy fuerte, eh, novedosa y sorpresiva para mí, y amparado y respaldado en lo que yo creo que, bueno, una de tus primeras respuestas lo di, que es desde la información. Mi preparación diaria para estar en la tele tiene que ver con eso, tiene que ver con prepararme con la mejor info, con que no perderme nada, con llamar y tratar de estar atento a todos los frentes. Y después, bueno, hay formatos y programas a los que a uno se siente más cómodo y le sirve más, otro tipo de formatos a los que se siente quizá un poquito sapo de otro pozo o corrido de eso. Pero ni hablar que un agradecimiento a toda la gente en ese momento de Teis Sports, porque todos los productores, Mariano López, Mariano Saluski, César Merlo, bueno, Víctor Tuchinadi, todos los que estuvieron en el piso, siempre me han ayudado. Y ahí fue un año en el piso, en el panel, y después todo el segundo año me sirvió muchísimo también porque ya estaba en la parte de producción, en la parte de producción periodística, y ahí fue entender la televisión desde el otro lado, desde el lado del armado. Así que me sirvió un montón. Y a partir de eso, nada, después de 2 años, me llamó Hernán Castillo, para hacerme una propuesta. Y me acuerdo, no me olvido más del llamado, duró 40 segundos. Me llamó, me dijo: hola Mati, ¿te venís a trabajar conmigo? Sí, Hernán, chau.
y no hablamos de lo que íbamos a hacer, ni en dónde, ni en qué horario, ni nada. Yo confié plenamente en lo que tenía para ofrecerme. Bueno, y ya para ver un poquito de lo de No Todo Pasa, lo que lo que pasaba en ese programa, ¿es un poco inspirado en el humor o el objetivo es informar solamente o es informar entreteniendo? Bueno, las reuniones que tuvimos antes del comienzo, creo que no es sencillo empezar un programa desde cero, creo que los programas se van armando también con el correr del tiempo y de los meses, de los años. De hecho, hasta hoy en día ha cambiado bastante, en particular ese programa, de lo que era el original. Eh, Esencialmente tenía una raíz informativa fuerte en la figura de Hugo más general, una figura periodística de River, una figura periodística de Boca, y después la parte más de opinión fuerte y de, si querés, el tono de color con en su momento Lunati y Flavio. Eh, y después, bueno, fue cambiando, se fue adaptando. Fue un año en particular en el cual todo lo novedoso tendía a ese tipo de programas, ¿no? Quizás de opiniones fuertes. Pero no, se armaba periodísticamente y después tenía que ir tomando el color y el calor que le iban dando cada uno de los protagonistas. Yo creo que mi función, que era más bien periodística en cuanto a Boca, eh, estaba bastante claro el rol que debía ocupar. Pero después ese tipo de programas, y en general los programas de televisión, si te vas fijando, todos los años van puliendo algo más hasta transformarse en algo, en un producto que termina siendo redondito, ¿no? Pero no, se piensa periodísticamente, se piensa desde aquello que puedan aportarle los protagonistas, pero sí son programas que pueden prescindir quizá de una entrevista, pueden prescindir quizá de alguna información del día, porque está sostenido en particular con los actores que están al aire. Y en cuanto a tu actual etapa en TNT Sports, ¿cómo la evaluarías en cuanto a lo positivo y negativo? No, bueno, yo lo valoro todo positivo. La verdad es que estoy muy contento. Ya te digo, mi llamado para la convocatoria de Hernán duró nada. Yo estaba convencido de lo que Hernán iba a querer hacer y sé lo que la señal tiene como objetivo y como idea para todos sus programas al aire, decididamente preponderando la información o anteponiendo el criterio periodístico por sobre cualquier otra cuestión. Insisto, a Hernán lo conozco, Hernán es un poco quien piensa todo lo que tiene que ver con el canal y la gente que fue convocando y que va convocando tiene un matriz de información y de buena gente, que eso me parece que es importantísimo para los equipos de laburo. Eh, y la verdad es que estoy más que contento y más que feliz con lo que venimos haciendo. Arrancamos en 2019, en un año, y en un año el programa de la tarde tuvo una cantidad de entrevistas, de gente que vino al estudio a poder entrevistar, que fue tremendo. No sé, desde Ramón Díaz a las dos visitas de Riquelme, vino Nicolás Burdizo, vino Enzo Francescoli, Ariel Holland. Para un primer año no es tan sencillo tener esa cantidad de figuras, menos que menos es poder tenerlos que te visiten en el estudio. Los protagonistas están acostumbrados a salir por teléfono o a hacer un móvil, y hemos logrado que vinieran y que estuviesen ahí, y tuvo una fuerza muy grande. Ricardo Darín, fuera del fútbol, que fue una nota extraordinaria. Y yo creo que se fue ganando un lugar con el estilo de programa que Hernán pensó y que creo que coincidimos todos los que formamos parte, que tiene que tener la información y la opinión basada desde los argumentos. No es la opinión por la opinión, sino que tenga un respaldo argumental y desde ya una realidad informativa. Así que en lo personal, más que contento y con muchas ganas de seguir perteneciendo y haciendo un montón de cosas allí en TNT. Nombraste a Hernán en muchas partes de la entrevista. ¿Podrías decir que Hernán Castillo, en cuanto a tu carrera, te apadrinó un poco?
Sí, lo que pasa es que estuvimos mucho tiempo distanciados, porque desde que coincidimos en Clarín hasta que volvimos a coincidir en TNT, en el medio no hemos trabajado tanto tiempo. Sí, obviamente estuvimos en contacto muchas veces y casi se da esto de trabajar en aquel momento en ESPN, pero mirá, yo lo que creo en particular es que tenemos el mismo origen con Hernán, en ese sentido. Eh, Insisto, venimos de los mismos lugares, sabemos lo que nos costó, la decisión que tuvimos para llegar a a la que hoy, él mucho más que yo, pero lo que hemos logrado hasta el momento. Yo hace muy poco tiempo que estoy, él hace mucho más y muy consolidado. Pero a partir de eso encuentro muchos puntos coincidentes. Entonces, en algunas cuestiones me siento identificado en ese sentido con lo que él fue haciendo. Cada uno con su estilo, cada uno con sus maneras, pero creo que hay un gen de tratar de agrupar buenas personas, gente de buena fe, de buenas intenciones, que en eso me siento identificado, me siento representado. Y me resulta inevitable no remitirme a mis comienzos en la redacción. Digo, si con 20 años, sin conocerme, me ayudó de la manera que me ayudó, como muchos otros, no puntualizo en él, pero hay muchos compañeros más que lo han hecho. Hoy con 31 y trabajando todos los días a su lado, sigo viendo lo mismo. Entonces, por eso es que lo traigo todo el tiempo a mención, porque es alguien con el que todos los días convivo y trabajo, y sé cuál es su fibra, su madera, su raíz. Más allá de lo que quizá pueda ver el espectador o consumir, quienes lo conocemos de otro lado, sabemos lo que es, así que por eso lo resalto. Hablemos un poco de la etapa corta de radio de CNN Radio. Escuché la versión de Hernán, pero ahora quiero escuchar tu versión. ¿Qué crees Sí. que fue lo que salió mal para que se termine ese proyecto? Mirá, coincido, no sé qué habrá dicho Hernán, pero seguro que estoy de acuerdo con con lo que él explicó. Dijo que era muy difícil compaginar con lo que quería la radio, hacer un programa de tele adaptado a la radio, digamos. Bueno, iba a decirte lo mismo, mira. Creo que nosotros desde el primer momento pensamos un programa de televisión que se podía escuchar por la radio, y creo que quizá la radio necesitaba un programa radial que se pudiese ver. Partiendo de esa base, era muy difícil amalgamarlo. Lo que pasa es que también es cierto que muchos de estos protagonistas que recién te mencioné, que pudieron venir al piso, al estudio, si vos te pones a pensar, es muy difícil encontrar esa cantidad de invitados en un programa de radio. Entonces yo creo que quizá si no hubiese tenido el componente visual de la televisión, no sé si hubiese tenido ese impacto ese primer año el programa. Definitivamente estaba parado sobre las bases de la televisión, así que desde ahí creo que fue lo que fue dificultoso amalgamar. El programa salía de memoria por televisión, y cuando nos tocó ir al estudio de radio salía mucho más radial, pero nosotros queríamos hacer el que estamos haciendo ahora todavía, que es televisivo. Y bueno, ya vamos con las últimas preguntas. Si tuvieras que elegir un compañero para lo que resta de tu carrera, ¿con quién te quedarías? Uy, un compañero para estar todo. Bueno, Sí. con Hernán en este año lo hemos encontrado un buen ritmo. Con Nico Di Stasio no había trabajado nunca, había una cierta incertidumbre sobre cómo podíamos conectar, pero porque aparte él, bueno, representa la información de River, yo represento la información de Boca, entonces en algún punto podía llegar a chocar, pero lo hacemos desde el respeto y con mucho criterio periodístico. Creo que todos los que formamos parte de TNT Sports nos paramos primero desde lo periodístico, entonces anteponiendo eso es muy difícil entrar a otro terreno. Yo con Hernán Feller había trabajado en un tiempo por radio, y creo que tiene un ritmo televisivo que también es muy bueno, así que lo elogio en ese sentido. Y después hay que ver, hace poco tiempo, si me pongo a pensar, hace poco tiempo que estoy en lo que tiene que ver con la televisión. Pero
todos los que hacemos TNT, cualquiera de ellos, sé que cuando se forme algún programa, sea este de la tarde, el del mediodía o cualquier otro que venga, va a tener esa matriz diseñada y pensada por todos los del canal, por Julián Mancilla, por Tani Parato y también por Hernán. ¿Meta periodística que quieras llegar a alcanzar? Bueno, no me tocó estar en ningún mundial de adultos, en lo que tiene que ver con la cobertura. Tengo una mirada muy particular con respecto a que yo creo que Boca te prepara para poder cubrir después lo que sea, porque sentís todos los días que hay millones y millones de personas esperando que vos comuniques sobre ello. Pero sí, indudablemente será la cobertura de un mundial de mayores. Creo que lo que se puede vivir durante ese mes de competencia será un desafío periodístico, porque aparte se vuelve cada vez más exclusivo, cada vez más en cuentagota la información, porque las delegaciones tienden a cerrarse y es más difícil acceder a ello. Entonces, de una gota periodística o de una gota informativa, quizás se dispara toda una jornada de trabajo. Así que, bueno, es uno de los desafíos. Y después, todavía no he hecho nada de lo que tiene que ver con el comentario, en lo que tiene que ver con transmisiones, pero intuyo que es algo que me gustaría probar, a ver si se me da para poder explicar algo que cuando termina me sale sencillo al menos charlarlo en el piso del programa. El desafío es tratar de ver si eso lo puedo ir explicando mientras se transcurriendo el partido. Pero bueno, por ahora no está en miras, pero quizás a futuro es algo que no descarto que pueda llegar a ser. ¿En qué medio, puede ser radio, tele o diario, te gustaría trabajar? Mirá, yo creo que muchos, o que todos nos enamoramos en algún momento de la radio porque no necesitamos más que de nosotros. Es nuestra voz, nuestro tono, nuestras palabras, informando, explicando, argumentando, opinando, riendo. Por eso es que tiene algo de atractivo la radio. Si vos me agarrabas al Matías del primer día de la facultad, te iba a decir trabajar en un programa de radio. Pero creo que la televisión te da la posibilidad de hacer eso mismo y encima de poder mostrarlo. El poder de la imagen es muy fuerte y cuando uno logra hilvanar el orden de las ideas que trae el diario con las palabras que uno adaptaría y utilizaría en la radio y le sumaría la posibilidad gestual que tiene la televisión, creo que la televisión engloba a todos y por eso me quedo hoy con lo televisivo. Nombrame las 3 imágenes más icónicas de tu carrera. Uy. Imágenes. A ver. Hay una primera pretemporada de Boca en Tandil, que yo era muy chico, hace casi ya 10 años, y fue llegar por primera vez a ver lo que era el impacto de Boca. Me quedo con esa primera imagen que es tremenda. Una cobertura en un mundial en Nueva Zelanda, porque definitivamente estaba en la otra parte del mundo, del otro lado del mundo, en un lugar en el que si no hubiese sido por el periodismo no hubiese conocido jamás, con una cobertura que encima se vio definitivamente atravesada porque justo en ese momento explotó el FIFA Gate y el técnico de ese Mundial Sub-20 era Humberto Grondona, y me acuerdo que tuve en ese momento un reflejo periodístico que fue ir a hacer una entrevista porque yo ya sabía que había explotado ese FIFA Gate, pero en Nueva Zelanda todavía por el horario no se sabía a ciencia exacta. Y me acuerdo que hice una entrevista con él de madrugada, la mandamos para Argentina, nos fuimos a dormir en Nueva Zelanda y cuando nos despertamos en Nueva Zelanda esa entrevista ya había dado la vuelta a todos los canales de televisión porque era Humberto Grondona hablando de FIFA Gate, diciendo todos aquellos responsables tendrán que pagar y bueno, con todo lo que se vino después.
Y después yo creo que el año pasado, la visita de Riquelme a TNT Sports, en medio de tiros cruzados con la campaña electoral, Riquelme vino al piso del programa después de una conferencia de Angelici en la cual había sido bastante duro, bastante crítico. Y me acuerdo que ese día justo Hernán y Nico estaban en Perú porque habían ido por la cobertura de la final de River. Casi que tuvimos que llevar adelante, o que llevé adelante con mis compañeros la entrevista. Y ese día sentimos que estaba el planeta mirándonos. ¿Y la mejor y la peor entrevista que hiciste en tu carrera? Uy, la peor, eh, cometí un error con Mariano Echeverría, jugador de Boca, previo a un partido con Capiatá, de Copa Sudamericana, en la cual hicimos una nota normal, tradicional, y él expresó algo en la cual tenía mucha razón en lo que se decía, porque era un rival muy inferior en ese momento del equipo paraguayo, y él decía que ese tipo de partidos son los más difíciles, porque si Boca gana es lo lógico, y que si Boca pierde es como una catástrofe. Y me acuerdo que el título de esa nota fue si perdemos con Capiatá es una catástrofe. Y estaba un poco, no se entendía muy claro el mensaje que él había querido dar. Y me acuerdo que dos de los jugadores de Capiatá, me acuerdo que agarraron la nota, la publicación y la compartieron en sus redes como diciendo quiénes son estos, por qué se agrandaron así. Y encima para colmo Capiatá ganó 1-0 en la Bombonera. Y me acuerdo que salió todo mal, digamos, ¿no? Todo lo que había sido bien y que el jugador se había expresado bien por un error en el título terminó siendo un desastre. Y la mejor, sacando bueno, las de Riquelme, que siempre son muy ricas por el personaje en sí, ¿no? Digamos, los protagonistas, cuanto más importantes son, más se brindan. Hay una entrevista muy buena que hicimos también con Seba para Clarín a Walter Erviti, en donde él casi que nos cuenta de modo exclusivo que había decidido irse de Boca. Y fue muy reflexiva, muy interesante. No era sencillo entender lo que él nos estaba queriendo explicar. Y nos contó eso, nos contó que había decidido irse del club, y nos fuimos dando cuenta de eso a medida que avanzaba la entrevista. Y creo que lo terminó contando por cómo se dio la entrevista. No es que él entró definitivamente decidido a darnos eso o a contarnos eso, sino que a partir de cómo fuimos charlando con él, lo terminó contando, confesando o adelantando. Así que sacando ya te digo, la de los monstruos, la de las que quizá vienen al piso y somos partes, varios más, me quedo con eso. Yo me acuerdo de lo de Capiatá porque había sido muy viral en ese momento. Sí, pues fue tremendo, pero porque aparte lo que decía el jugador de Boca era muy, muy coherente. Lo que expresaba era que era un doble desafío ese tipo de partidos porque era un rival muy inferior o desconocido hasta ese momento. Entonces Boca tenía toda la presión ante esa serie. Y lo que él expresó fue correcto. Quizá el modo en el que... O sea, el título tampoco tenía palabras exactas, pero se entendió mal y bueno, fueron 48 horas en donde encima el resultado no ayudó y fue un desastre. ¿Qué opinás de las plataformas digitales en cuanto a información deportiva? Bueno, es una realidad. Aquello que parecía ser el futuro hoy ya es cierto. Creo que igual hay algo que es irreemplazable, que es que el contenido tiene que ser periodístico, interesante. Después, bueno, hay mil opciones de entretenimiento, visuales, de edición, y todo se va actualizando. Pero creo que periodísticamente el trasfondo va a ser siempre el mismo. Aquel que tenga más y mejor información. Y en una entrevista no es quién lo tiene, sino también quién mejor pregunta. Entonces, en la esencia de todo lo que se haga de aquí en adelante, yo creo que va a ser difícil reemplazar ese corazón informativo. Lo que tenemos que hacer es tener buena información, presentarla de la mejor manera, y si tenemos una entrevista, preguntar
lo que haya que preguntar. Partiendo de esa base, todas las plataformas son válidas y creo que lo que no podemos dejar de hacer es crear contenido. Quizá hoy la gente mira lo que tiene ganas de mirar a la hora que tiene ganas de mirarlo y cómo quiere mirarlo y consumirlo. Pero si nosotros no generamos contenido, seguro que no nos van a ver. Entonces tenemos que enfocarnos en eso, en seguir generando el contenido para que en algún momento, como la gente quiera, o nos encuentre, o nos busque, pero si no generamos nada y no hacemos nada, te aseguro que no nos van a encontrar. Mira, yo me estoy haciendo lugar por esta plataforma porque creo que en la tele hay muchísimo, pero muchísima cantidad de periodistas y también hay muchos chicos que también desean aspirar a ese lugar, entonces prefiero construir mi camino por otra plataforma y ver si algún día puedo llegar a ese lugar, ¿entendés? Es muy válido y primero que vas a tener una cantidad de horas de rodaje Sí. mucho más amplia. Bueno, por ejemplo, la nota con Hernán la hice el martes y la terminé de editar ayer a la noche. Imagínate. Y estamos a sábado, ¿no? O sea, mira todo lo que pasó. Mirá, yo creo que lo más importante, Sebastián, tiene que ver con las ganas de hacerlo. Te salga bien, te salga mal, te salga mejor, se puede perfeccionar, se puede hacer de otra manera, seguramente vas a ir cambiando un montón de cuestiones, vas a llegar a personajes más o menos importantes, más o menos relevantes. Lo que es innegociable es la intención de empezar a hacerlo. Y si nosotros como periodistas no tenemos esa inquietud, por más que nos pongan todo a disposición, no lo vamos a poder hacer. Y nuestro valor agregado es eso, es la intención y el entusiasmo de ir a hacer. Y lo que estás haciendo vos es eso, haciendo. Así que bienvenido y metiéndole para adelante y seguramente vas a poder cumplir algo de lo que te proponga. Es muy difícil cumplir todo lo que uno se propone, pero seguro tiene que intentarlo. Así que hacia eso vamos. ¿Cómo ves al periodismo argentino en la actualidad y qué falta, calidad o cantidad? Es difícil hablar en general. Yo creo que tengo una mirada muy particular respecto de lo que viene pasando. Yo creo que el mensaje único es nocivo. Y hace muchos años que en la Argentina, no hablo solo del deporte, hablo del periodismo en general, tiene las dos miradas. Uno es muy a favor y otro es muy en contra, y el día de mañana uno es muy en contra y otro es muy a favor. Pero yo creo que si esa bipolaridad informativa, el receptor lo sabe entender, es lo mejor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede ocurrir, pensando en el periodismo, es que haya un discurso uniforme. Si hay dos versiones de una realidad, lo mejor que le puede pasar al consumidor es mirar ambas y sacar sus propias conclusiones. Lo que sí creo es que hay un tono quizá agresivo en muchas cuestiones que tendríamos que empezar a modificar, que vale más argumentar que el hecho de titular o de tirar por tirar, que debiéramos pararnos mucho más desde los argumentos, que el argumento del otro hay que tratar de no convencerlo, sino de contrastarlo y de poder sacar las conclusiones pertinentes. Y también creo que el comportamiento del consumidor debe ser diferente. Y acá va un mensaje no para los periodistas, sino para aquellos que miran, que tiene que ver con no pretender que te llegue todo tan masticado. Que nosotros tenemos que generarle la inquietud en quien nos ve, en quien nos escucha, y no simplemente contarle y decirle la realidad es esto que está pasando, no. Está pasando esto y generarle la inquietud de que esa persona saque sus propias conclusiones. Y en ese sentido creo que hay mucha gente o muchos espacios que subestiman a quienes están del otro lado, que creen que diciéndole que las cosas son A, el otro va a entender que es A. Y no, hoy por suerte la gente tiene varias posibilidades de acceso a información y contrasta todo el tiempo. Y aquellos que no contrastan debieran hacerlo un poco más. En cuanto a calidad, creo que por los recursos que se tienen y por las dificultades económicas que todo el tiempo tiene Argentina, se tiende a hacer lo mejor posible. En el periodismo deportivo creo que hay una cantidad de señales inagotables. Hay muchas más señales y muchos más programas que contenido en sí mismo, si nos ponemos a pensar.
La pandemia es un perfecto ejemplo de lo que pasa con el periodismo, sobre todo deportivo. Hace 6 meses que no tenemos un partido de fútbol y no hubo un programa que no haya dejado de salir al aire, y muchos casos con muy buenas entrevistas, con muy buenas vueltas de tuerca, con otros enfoques, con entrevistas de gente de lugares desconocidos, con historias para contar. Siempre hay algo por hacer, siempre hay algo por proponerse y llevar adelante. Y a mí me parece que el periodismo argentino tiene mucho por perfeccionar, pero que no tiene que tender a esa historia de la famosa calle del medio. A mí me gusta que estén las dos veredas, lo que no me gusta es que se tiren bombas de veredas a vereda. Pero las dos veredas sirven para eso, para que la gente que esté parada en el medio diga, a ver qué dicen de un lado, a ver qué dicen del otro, y saque sus propias conclusiones. Y ya por último, habiendo repasado gran parte de tu trayectoria, ¿qué consejo le darías al Matías Bustos Milla que recién arrancaba en el periodismo? Bueno, yo me considero joven todavía, llevo muchos años, casi que no terminé la facultad y yo ya estaba trabajando. Eh, Quizá como consejo es que no resigne tanto tiempo de mis amigos, de mi familia, de, de mi tiempo como joven, ¿no? Porque el tiempo pasa y si me pongo a pensar, entre mis 20 y mis 30, pocas veces pude hacer cuestiones por fuera de lo laboral. Eh, pero también entiendo que ese sacrificio vale la pena y que al fin y al cabo eh, estoy en un lugar que muchos quisieran estar y que yo me propuse como desafío estar desde el día que entré a la facultad en el círculo de periodistas por primera vez. Y miro para atrás y digo, ok, bueno, valió la pena todo ese sacrificio. Y sigue valiendo la pena porque esto es día a día, no es algo que ya está y es un camino que ya está terminado. Todo lo contrario, es un camino que empieza todo el tiempo cada vez que nos despertamos, porque el periodismo es eso, levantarse y todos los días buscar algo nuevo. Pero quizás sí tengo que darle algún consejo desde lo humano, eso, no resignar tanto, porque el tiempo vuela. Y desde lo periodístico, quizá no ser tan vehemente en determinadas posturas. Se lo atribuyo a la edad, no se lo atribuyo quizá a un error periodístico, sino que cuando somos jóvenes tenemos quizá la sangre más caliente y hay cuestiones que nos cuesta mirarlo con el prisma periodístico hasta que lo empezamos a entender y quizá eso nos lleva a tener discusiones o problemas innecesarios. Este tema es una linda charla para analizar uno mismo y reflexionar sobre lo que fue el camino de la vida. Y es que al fin y al cabo nuestro espacio laboral y lo que hacemos en el desarrollo como personas está definitivamente vinculado a los espacios que ocupamos, a los espacios laborales. Por eso, para mí, y esto soy un convencido, yo soy un agradecido de todas las personas con las que me fui relacionando laboralmente, todos, en todos los espacios. Desde el programa más chiquito en una radio de zona sur, cuando empecé, a hoy en TNT, de todos, soy un agradecido porque todos fueron cooperando de algún modo, o con una crítica, o con una pelea, o con una ayuda, con un elogio para lo que uno va haciendo. Yo creo que en el periodismo y en general, en toda la vida, hay docentes diarios, ¿no? Sacando a la familia, sacando a los amigos, pero en esta profesión todos los días tenemos que aprender algo de quien está a nuestro lado, y por eso también creo que tenemos que ayudar y dar una mano, porque no tenemos que olvidarnos que cuando nosotros necesitamos hubo mucha gente que nos ayudó en este camino, y nosotros tenemos que devolvérselo a otras personas. Bueno, Matías, un placer hablar, la verdad que salió una muy linda charla. Por último, lo que te quería pedir es que nomines a 3 personas para que le hagamos la misma entrevista. Bueno, no sé quién habrá mencionado a Hernán, no me quiero repetir. Mencionó a Hernán Feller, a vos y a Gonzalo Rey. Claro. Bueno, a Feller lo voy a repetir, a Hernán Feller lo nomino. Voy a nominar a Martín Castilla, alias La Bomba, que es un personaje también muy rico y que también viene de la gráfica. Y después del canal, a Nicolás Latín,
Bueno, Matías, la verdad que fue un placer hablar. Si quieren ver esas entrevistas, van a tener que apoyar muchísimo. Y nada, un placer nuevamente y muchas gracias por estar acá, Matías. Seba, un abrazo grande, a disposición con lo que necesites. Gracias por la invitación y a seguir metiéndole que somos uno más y seguramente nos cruzaremos en esta linda profesión que hemos elegido. Muchas gracias, Matías. Nos vemos. Bueno gente, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Si quieren ver el video con las personas nominadas por Matías Bustos Milla, van a tener que apoyar dándole a like y suscribiéndose. Gracias por el espacio y nos vemos la próxima. Dime tú, ¿quieres que te lo haga rudo?